El tema de las drogas en el mundo es un problema que día a día cobra miles y miles de vidas. La situación en la provincia de la Columbia Británica, aquí en la costa oeste canadiense, no es la excepción. Y justamente en este mes de abril se cumplen 10 años de haber sido declarada el estado de emergencia por la crisis de las drogas ilícitas, las sobredosis que han cobrado miles y miles de vidas. Y hoy justamente hemos invitado a una persona muy conocedora que nos va a explicar cómo ha sido ese trabajo de estos 10 años durante esta emergencia, estado de emergencia de salud pública en esta provincia. Es la doctora Eugenia Oviedo, quien es profesora de la Escuela de Salud Pública y Población de la Universidad de British Columbia, es investigadora y ha estado precisamente conociendo en el terreno todo este problema, esta problemática, no solo aquí en la provincia de la Columbia Británica, sino en Canadá. Doctora Eugenia, bienvenida a CBN Noticias. Gracias por atender nuestro llamado y queremos saber qué se ha hecho en esta provincia en cuanto a temas de investigación sobre esta grave problemática que hay en esta región de Canadá. Buenas tardes, José Augusto. Muchas gracias por invitarme, por invitarnos. En general hablo en plural porque el trabajo que hacemos es un trabajo de mucha gente. Se cumplen 10 años, como usted bien ha dicho, y ya para resaltar y para no olvidarnos, esta crisis ha costado más de 18.000 vidas en una década, que se dice rápido, 18.000 vidas. La causa principal de estas muertes en la Columbia Británica, entre estas personas entre 10 y 59 años, eh, es las sustancias tóxicas en las drogas que las personas usan, que usted le dice ilícitas, efectivamente son las drogas que no están reguladas y tenemos que pensar que mata más que homicidios, suicidios y accidentes de coches combinados. ¿Mm? Sí, hemos notado una baja reciente y mucha gente ha dicho que es un motivo de celebración, pero no hay motivo de celebración cuando hay tantos fallecimientos y cuando la baja es una baja modesta, para decirlo en el marco. En estos 10 años se ha hecho mucho para poder apoyar a las personas que enfrentan este problema, y vamos a decir principalmente solas, porque al fin y al cabo eh, eh, es una crisis comunitaria la que tenemos aquí. Uno de los importantes factores que ha ayudado a que este número no sea doble es la provisión de la distribución masiva de naloxona, que es una medicación que ayuda a que el sistema respiratorio no se pare cuando una persona ha tomado esta droga fentanilo, que es la principal culpable para que haya esta crisis de sobredosis tan alta. Doctora, perdón, perdón, le Sí, por interrumpo. favor. Sí, a ver, Interrumpa. su trabajo ha sido investigación clínica, entiendo, es decir, en el terreno. La pregunta que me surge en estos momentos y que le surge a muchas personas es, ¿cómo empieza una persona, cómo cae por primera vez en una en este problema? ¿Qué es lo que lo lleva? ¿Cuál es la causa principal que ustedes han detectado, por ejemplo, en esta región, para que una persona caiga en este problema? Bueno, nunca es una sola razón y esto nos hace a todos sentir muy incómodos. Nos encantaría decir, fue esto lo que pasó, como si tuviéramos una máquina del tiempo, volver, cambiar un solo factor. Pero tenemos, para empezar, todos los determinantes sociales, como pobreza, como las cuestiones de grupos de gente que están ya predeterminados por muchos años, que han sido marginalizados o sometidos a discriminación y estigma, como tenemos
por ejemplo, los pueblos originarios a los cuales se los ha despojado de su cultura y de su tierra. Tenemos grupos migratorios que han perdido su conexión cultural, lo cual no quiere decir que un individuo por tener estas características vaya a estar determinado a usar sustancias. Estamos hablando de cuestiones grupales, ¿no? ¿Cuáles son los contextos? Hablamos también de familias donde hay abuso físico, maltrato, ¿no? Maltrato emocional, maltrato sexual. Hablamos de todos estos que nosotros llamamos determinantes sociales. Estos son determinantes muy fuertes que ponen a nuestra juventud en muy alto riesgo. Después tenemos otro contexto que son las políticas sociales y políticas de salud. Si tenemos un contexto en el cual no tenemos estructuras de tratamiento, los jóvenes no tienen con quién hablar, si están pasando por cosas muy fuertes en la adolescencia y están sometidos a estigma y no tienen con quién hablar o no tienen con cómo informarse, van a terminar en lugares donde la información que tienen no es basada en la evidencia. ¿Mm? Entonces, todos estos son componentes que se van juntando y se forman lo que nosotros llamamos una tormenta perfecta. Y Es decir, después, cuando a eso ocurre le eso, sumamos drogas, sí. sí, cuando ocurre ese vacío, la persona trata de encontrar, llenar ese vacío con las drogas, ¿o qué es lo que pasa allí? Es decir, A un problema veces de salud. sí, a veces uno puede, las personas a veces encuentran las drogas de casualidad. Entonces, si uno está, si ustedes se imaginan, porque generalmente en las cuestiones problemáticas a largo término del uso de sustancias, hay muchos jóvenes que usan sustancias y nunca terminan con uso problemático. Pero si usted piensa que algunas personas pueden estar sufriendo de depresión, de ansiedad, y se encuentran con sustancias que los van a hacer sentir mejor, que es en el momento las sustancias te hacen sentir mejor, el cerebro y el cuerpo aprende a funcionar de esa manera. Si el contexto, si usted piensa que tiene un contexto externo totalmente desestructurado, estas sustancias crean una sensación ficticia de contención. Y después, con el tiempo, algunas personas no consiguen salir. Y por muchas razones. Entre otras, porque el sistema, y es aquí donde quiero traer la visión, el sistema de salud, el sistema social y nuestras comunidades, no estamos pensando en lo que la persona necesita, pero estamos pensando en lo que el sistema quiere dar o siente o que va a dar. Y eso es donde yo quiero traer la conversación. Nuestros jóvenes, nuestras personas necesitan tratamiento, necesitan apoyo, necesitan una cuestión personalizada, no traer una cuestión rígida para poder estar apoyadas de la forma en la que en ese momento las personas puedan recibir. La naloxona ha sido muy importante, la reducción de riesgos es muy importante, traer tratamiento y traer medicaciones que ayudan a las personas a mantenerse más estables. Doctora, me equivoco si digo, de acuerdo con lo que usted nos manifiesta y lo que se ve, que el sistema canadiense de salud tiene recursos y le importa más invertir en recursos más que en la persona, más que interesarse por la persona en este caso. El sistema de salud, cuando estamos hablando de adicciones, es un poco más rígido que si pensamos en otras enfermedades. Si usted piensa, por ejemplo, una persona que tiene diabetes, a nadie se le ocurre parar el tratamiento de la diabetes porque una persona come chocolate. A nadie se le ocurre decirle a esta persona que no puede más acceder a insulina. Pero cuando hablamos de adicciones,
El sistema es muy rígido y decide que si no, las personas no siguen el tratamiento que el sistema decide que es el adecuado, las personas no van a recibir ningún tratamiento. Y esa es la parte en la que tenemos que luchar. Porque, por ejemplo, en nuestra comunidad latina es extremadamente diversa. Nosotros dos, antes de empezar a grabar esta conversación, tuvimos un pequeño intercambio acerca de donde yo vengo, de mis costumbres y usted de sus costumbres. Entonces, nosotros queremos que cuando si yo pasara por un problema de drogas, o usted o alguien de su familia, la persona que nos atendiese, contemplara nuestras cuestiones distintivas culturales para adaptar nuestro tratamiento. Entonces, lo mismo pasa con el tema de las adicciones. El sistema es extremadamente rígido. Nos propone dos o tres alternativas y ya está. Nosotros queremos que trabaje con lo que la persona necesita. El sistema que tiene Canadá para este tipo de problemas, doctora, eh, necesitaría de planes o programas de rehabilitación, dedicarse un poco más allá de entregar una herramienta para simplemente evitar que la persona muera en un momento de una sobredosis. Es decir, se necesita un plan mucho más amplio dentro de lo que usted ha Se visto. necesita todo, se necesita todo. No hay que ser reduccionista. Necesitamos naloxona, necesitamos las comunidades que hablen con los jóvenes abiertamente. Necesitamos apoyo psicológico, necesitamos apoyo social, necesitamos seguridad laboral, necesitamos vivienda. Mucha gente termina sin tener vivienda. Necesitamos mantener los lazos transgeneracionales. ¿Mm? Hay una dispersión porque mucha gente se tiene que mudar porque no se pueden mantener las familias unidas. Todas estas cuestiones se tienen que mirar con la misma perspectiva. Cuando una comunidad se disgrega, nos abrimos para crearnos problemas. Uno de esos problemas son las sustancias. No podemos mirar las drogas como un problema aislado. Es parte de todo el problema que tenemos cuando las sociedades no están sanas, cuando nuestras comunidades están sufriendo. Y dentro de todo ese trabajo investigativo que usted ha liderado, doctora Eugenia, ¿cuál ha sido la respuesta de quienes tienen que tomar decisiones en este sentido? Es decir, de los gobiernos, de los políticos, de los que manejan las entidades en los distintos niveles gubernamentales. ¿Qué han dicho? ¿Qué manifiestan? Yo creo que hoy estamos pasando por una cuestión política muy compleja. El mundo hoy está en un momento difícil. Estamos con mucho conflicto Sí. y lamentablemente cuando llega el momento de reflejarse en políticas de drogas, se traslada, se transforma en políticas muy conservadoras, muy rígidas. Es la tendencia global y se transforma en esa forma en nuestras comunidades locales. No somos, no estamos separados de lo que está pasando globalmente. Esto nos influencia lamentablemente y un montón de cosas, un montón de políticas a las que hemos estado avanzando en Canadá en reducción de daños. Muchos centros se han cerrado, la financiación se ha cortado, lamentablemente, a pesar de que la gente ha respondido muy positivamente y tenemos muchos estudios donde los pacientes principalmente y los proveedores han dicho que los pacientes han respondido excelente.
a los tratamientos, pero no somos ajenos a las disrupciones globales que están sucediendo. Es un momento para que tengamos un poco de introspección y más que nunca nuestras comunidades nos unamos para proteger especialmente a las nuevas generaciones que están mirando lo que está pasando. Y reafirmemos nuestro mensaje que hay que cuidar a todos. Todas las personas son miembros de nuestra comunidad y merecen que estemos al lado de ellas, pase lo que pase. Y las drogas es uno de todos los problemas a los que tenemos que enfrentarnos. De manera práctica, doctora, ¿qué puede hacer una persona? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer mi vecino si se da cuenta que una persona está iniciándose en ese mundo? ¿Cuál es la mejor forma de poder ayudar? Excelente pregunta y muchas gracias. Lo primero es tener empatía y pensar con el corazón, que es algo que nosotros, la comunidad latina, sabemos que es. No juzgar, no sabemos qué es lo que ha pasado para que esa persona haya llegado ahí. No lo sabemos. Yo me canso de ver personas juzgando a otras personas que usan sustancias cuando no saben por lo que han transitado. Así que lo primero es tener el corazón abierto y no juzgar. Segundo, hay un montón de lugares a los cuales podemos recurrir para tener información. A veces nosotros no podemos actuar directamente, pero podemos, si es personas jóvenes, tenemos Foundry, tenemos líneas para llamar y pedir consejos para actuar directamente. Ah, podemos, no necesariamente puedes acercarte a la persona, nadie pide que te acerques o que tengas que actuar directamente, pero ofrecer apoyos que hay, panfletos, números de teléfono, para que la persona si está abierta los reciba. Pero siempre estar ahí y acompañar y no juzgar. Dentro de su experiencia, doctora, una persona que vaya ya metido en ese camino, ¿tiene esperanza de salvar su vida o las drogas marcan un derrotero final que no tiene otra alternativa aquí en Canadá? Me voy a tomar un minuto porque es una pregunta que nos llega mucho al corazón, especialmente cuando hablamos, voy a volver a ese número. Esta crisis nos ha costado 18.000 vidas en una década. Em, no podemos contar las personas que se han salvado. Eso es un número difícil de contar. ¿Cuántas personas por tener una conversación con un adulto que ha estado sin juzgar y con el corazón abierto han decidido no usar sustancias? Eh, Esperanza. Siempre, todos los días nos levantamos diciendo, esto, este problema de las drogas es un problema cotidiano y es un problema que todos los días se resuelve y o se resuelve por el día de hoy o se resuelve para el resto de la vida, porque hay un montón de personas que hoy deciden no usar sustancias. Hay personas que hoy están usando sustancias sin que les complique su vida diaria. Y hay personas que están usando sustancias y consiguen estabilizarse sin poner en riesgo su vida. Así que sí, por supuesto que hay esperanza. ¿Cómo mira usted el papel de quienes juegan con la vida de millones de personas en el mundo? Me refiero a quienes producen las drogas, a quienes las comercializan, a quienes las distribuyen. ¿Cómo mira usted el papel que cumple esa gente? Es decir, Am,
En realidad, esas personas para mí juegan un rol menor que el resto del sistema que permite que esa comercialización exista. Si nosotros tuviéramos un sistema de legalización de sustancias, no existirían esas personas. En este momento no hay tabaco ilegal y tenemos un montón de políticas de salud pública para que la gente no fume. Así que para mí, si, para mí, para la gente, para los científicos de salud pública, regularización de sustancias es la mejor salida, evidencia, basada en la evidencia para hacer desaparecer el mercado negro. ¿Por qué cree usted que quienes pueden tomar esa decisión no lo han hecho? Em, es una perspectiva de muchos años que la gente que apoya esta perspectiva tienen que tienen que cambiar una cuestión ideológica que está em, enraizada, mi Eh, inglés, perdón, eh, Enraizada, sí. en- enraizada, gracias, en estructuras de muchísimos años. Si usted mira, el alcohol ha sido una bebida de gente blanca, de gente privilegiada y se hizo legal. Lo mismo el tabaco. Si el tabaco y el alcohol hubiera sido la sustancia preferida de gente de ciertas razas y etnias, hubiera continuado siendo ilegal. Pero como el alcohol y el tabaco lo consume la mayoría de la gente con privilegios, es legal. Las drogas de las que estamos hablando son principalmente relegadas a gente con menos privilegios y gente que no tiene poder de ninguna clase. Entonces va a ser mucho más difícil que esas voces lleguen a lugares donde se pueden hacer cambios políticos. Además, es un negocio que produce mucho dinero. Am, el negocio que produce mucho dinero, el alcohol, produce muchísimo dinero y es legal. El tabaco produce mucho dinero y es legal. ¿Mm? Em, eh, las cuestiones políticas de quién aprueba y quién niega es quién se beneficia y quién no. Y en este momento la gente que toma decisiones no es algo que evidentemente sea una prioridad. Hablemos ahora un poco, doctora, acerca de lo que ha ocurrido aquí en la provincia en los últimos 10 años, de esta época de emergencia de salud. ¿Quiénes son los que más se han visto afectados? ¿En qué edades, hombres o mujeres? Bueno, una de las estadísticas más difíciles de aceptar en términos de em, ¿no? ¿Cuál es la identidad que Canadá quiere proyectar? ¿No? De una sociedad tolerante, de una sociedad abierta. Y los pueblos originarios, a pesar de que constituyen menos del 5% de la población de de la Columbia Británica, han sido afectados mm, mayoritariamente, no, eh, tres o cuatro veces la representación de la población en la crisis y las muertes por sobredosis. ¿Qué nos demuestra este número? Que cuando hablamos de sustancias, no solamente hablamos de sustancias, hablamos en este caso de genocidio cultural, lo que pasa a través de generación y de generación y de generación se termina transmitiendo y esta disgregación
y despojamiento de tierra, cultura y lengua se transmite en un dato espeluznante. Am, las personas entre 10 y 59 años, que es un grupo de adultos jóvenes más productivo para una comunidad, han sido los más afectados en este caso. Así que esos son nuestros números en los últimos 10 años. Sí. Y las drogas no discriminan profesión ni oficio, ¿ah? No, no, no. Cuando estamos hablando de las sustancias, por supuesto, cuando hablamos de números y estadísticas, podemos decir los números, los mayores grupos afectados, pero todos, y esto es una cosa que hemos visto, cualquier persona puede estar afectada de cualquier lugar de donde venga, profesión, como usted dijo, género, edad, cualquier persona puede estar afectada. Lo que pasa es que, claro, se acumulan los números en ciertos lugares donde las La ecuación. inequalities, Ujú, sí. inigualdades van a estar más salientes, sobresalientes. Ahí donde vemos los números. Pero esta crisis nos ha mostrado que nadie está exento, nadie. Finalmente, doctora, muy interesante la charla y hay mucho tema y yo sé que habrá nuevas oportunidades de seguir hablando sobre este problema que afecta a muchísimas, muchísimas familias, no solamente aquí en British Columbia, en Canadá, sino en el mundo entero. ¿Cuál es el futuro del trabajo que ustedes están haciendo aquí y cuál es el futuro de Canadá frente a este problema? Am, para la gente con la que yo trabajo y la gente de ideología similar a la mía, nosotros queremos un futuro que se centre en las personas y no en lo que el sistema cree que el sistema tiene que hacer. Nosotros queremos un, un futuro que mire las necesidades de los individuos, que necesitamos más que nunca un liderazgo comunitario. Necesitamos volver a la familia, a la comunidad, a esta, eh, estos recursos, esta fortaleza que es la parte donde todos nos encontramos y nos identificamos como cultura, ya sea como cultura global o como cultura local, para desde ahí decir qué es lo que la persona necesita, qué tratamiento, qué apoyo. No al revés, no el sistema esto es lo que voy a dar y ya está, y que se acomoden al revés, para hacerlo accesible, porque si no vamos a continuar perdiendo gente porque no llegamos a donde tenemos que llegar. Entonces el futuro para nosotros es continuar trabajando, hay mucha gente que trabaja, hay mucha gente extremadamente dedicada. Tenemos mucho recurso humano en British Columbia. Tenemos una comunidad de pueblos originarios extremadamente rica. Tenemos una comunidad latina que está creciendo, se está duplicando en los últimos años, como estamos viendo. Y tenemos que continuar fortaleciendo una visión de compasión y de corazón abierto para mirar a las personas que pasan por estos problemas. Doctora Eugenia Oviedo, muchas gracias. Muy interesante el hablar con usted sobre este tema. Una persona muy conocedora, pues que ha dedicado muchos, muchos años a la investigación y conoce de primera mano qué es lo que ocurre realmente con el tema de las drogas aquí en Canadá. Le agradezco mucho y muy seguramente la estaremos contactando nuevamente para que nos siga contando todo ese conocimiento, toda esa experiencia que ha adquirido aquí sobre esa problemática que existe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por invitarnos. Hasta la próxima.
Claro que sí, muchas gracias. Ella es la doctora Eugenia Oviedo, quien es profesora de la Escuela de Salud Pública y Población de la Universidad de British Columbia. Es investigadora, es científica argentina, quien ha dedicado muchos de sus años a la investigación sobre el problema de las drogas, la adicción de las drogas aquí en la población canadiense. Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos en una próxima oportunidad.